ver, vamos a hablar justamente de economía ya no solamente en pandemia, sino economía en medio de una crisis política, en medio de la pandemia. ¿Cuál es el futuro que se vislumbra? ¿Cómo salir de esta situación bien librados? Eso es lo que vamos a conversar hoy con Jorge Guillén, que es profesor de ESAN. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto otra vez. Bien, a ver, han habido consecuencias inmediatas de lo que ocurrió ayer con la vacancia, con el cambio de presidente de la República. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los bonos en dólares, ¿no?, que se han desplomado en los mercados internacionales. Esa ya es una consecuencia económica. ¿Cómo esa ola llega al país? ¿Cómo le afecta, por ejemplo, ese caso específico a la economía directa de los ciudadanos? A ver, tenemos un problema con el audio. Parece, no sé, Jorge, si tu micro está cerrado, está bloqueado porque no te escuchamos. Te vemos perfectamente, pero no te escuchamos. A ver. Sí, ahora sí. Sí, perfecto, perfecto. Está en mute, sí. Sí. Sí, el día de hoy la bolsa de valores cayó 5%, el tipo de cambio cerró en 3.6 soles por dólar, y el EPU, que es el índice de bolsa de valores que se cotiza en Nueva York, es un índice, un ETF de Perú, que representa básicamente diferentes ponderaciones de activos de Perú, está cayendo hasta ahora más o menos un 2%. Tampoco es algo que nos ha sucedido en el 2009, que se cayó en algún momento las bolsas de valores 10% y tuvieron que cerrar. No dije hasta acá no más, ¿no? Porque pueden deteriorarse mucho los fondos de pensiones o los activos, ¿no? No ha sucedido algo así. Ahora, todo depende de cuál es el equipo. ¿Qué señales va a dar de que a quien ponga en salud, que es un sector muy delicado, en economía, cuál va a ser la continuidad, o si se va a girar en 180 grados el plan económico, ¿no? El modelo macroeconómico. Además, teniendo en cuenta que estamos a pocos días de que se cierre el plazo para que el presupuesto de la República sea aprobado, y ahí también hay algunos temores, incluso lo manifestaba a través de sus redes sociales la exministra Alba, respecto a qué jugadas se podían hacer con el presupuesto que lo deformaran o lo llevaran por caminos oscuros, ¿no? Sí, como habíamos discutido justo contigo, ¿no? En toda esta pandemia, en todos estos 8 meses, hay una serie de medidas que podrían atentar, ¿no?, que se han dado y que se han bloqueado por el Ejecutivo, pero ahora está libre. Tiene carta libre y tiene todo el camino para, digamos, el marco macroeconómico multianual del Ministerio de Economía y del Banco Central plantean que este año no deberíamos tener un déficit fiscal mayor al 10% del PBI. Y podría ser mucho más, ¿no? Nuestra deuda, como te había mencionado antes, en otros programas está por debajo del promedio. Y es una deuda más o menos sostenible, ¿no? Porque hay que considerar que también somos un país emergente. Lo hemos hecho bien a nivel macroeconómico. Esperemos que no se dé... depende del equipo técnico y qué planes tengan, qué ideas tengan para combatir esta pandemia y mantener la parte económica sin girar fuerte, porque también se habla de cambiar la Constitución, se habla de una serie de cambios que podrían hacernos retroceder todo lo que hemos sembrado a nivel macroeconómico, me refiero nada más, en los últimos 30 años. Así es, y como tú bien decías, el Ejecutivo anterior, con una ministra, digamos, de joven, pero con experiencia en el manejo económico, fue una especie de pararrayos, ¿no?, que finalmente bloqueó algunas iniciativas que venían en el Congreso, sobre todo en el tema previsional, pero ahora podrían ya no haberse quitado ese muro y finalmente progresar. Sí, depende de quién. Yo siempre soy de la idea de tener en la cartera de Economía a alguien que tenga mucho manejo con los gremios, que pueda fluir, que pueda negociar, no tanto en energía como en economía o en salud, porque hay muchos gremios y muchos grupos de poder que están moviéndose en simultáneo en diferentes direcciones. Sí. Y en la parte técnica ya podría ir, que es más académico, más técnico, podrían ir los viceministros o los asesores, pero arriba sí tiene que haber, que es más político. Yo diría
buscar a alguien con más senior, con más edad y que pueda tener un buen manejo con los gremios, ¿no? Perfecto. Otro puesto clave, además del que tú mencionaste, Salud, es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que también en muchos temas entra a tallar en vez del ministro del sector porque tiene un manejo a otro nivel, ¿no? Sí, eso es importante. En algún momento hasta no conversaba el de economía con el, no digo los nombres, pero el de economía con el premier y hizo que perdamos buenos elementos en alguna de las carteras porque no tenía mucho, no conversaban bien entre ellos y no recibía mucho el apoyo del premier. El premier es una figura importante que saca la cara por su sector, ¿no? Pero tiene que conversar entre ellos, porque si no va a ser lo mismo de que teníamos hace unas semanas, ¿no? Un ejecutivo que iba por un lado y un congreso que iba por otro, y eso... sí, lamentablemente estos últimos 4 Ahora años... podemos tener un ejecutivo y un congreso que van por el mismo camino, pero no por el indicado, ¿no? Estamos hablando de temas económicos. Sí, es importante saber cuáles son las ideas que tienen hacia adelante, ¿no? Y también se habla de que si se quedan o no después del 28 de julio y si van a convocar elecciones y van a seguir el debido proceso democrático también, ¿no? Es dar una serie de señales al inversionista porque si no, como tú mencionas al comienzo de esta entrevista, la bolsa de valores y el tipo de cambio sí pueden tener mucha mayor volatilidad. Sí, correcto, claro que sí. Entonces la primera gran señal será el nombre del primer ministro y el nombre de él o la ministra de Economía. ¿Eso podría calmar, crees tú, los mercados, la volatilidad que se ha generado desde ayer que se anunció ya el tema de la vacancia? Sí, no también olvidar el Ministerio de Salud, que antes no era, digamos, un elemento primordial, pero ahora sí es un elemento primordial y se le estuvo dejando de lado a salud y a educación y ahora estamos pagando las consecuencias de no darles recursos y no haber hecho la reforma adecuada en esos sectores, ¿no? Y ojalá que se mantenga el equilibrio de poderes, ¿no? Que finalmente no se trate de que el Congreso ha tomado el Poder Ejecutivo o ha ingresado a Palacio de Gobierno, ¿no? Sino que hay una división ahí. Ojalá que Merino de Lama sea lo suficientemente inteligente como para marcar esa frontera que no se debe romper. Claro, todo cargo político, todo cargo de alto funcionario tiene un costo, ¿no? Probablemente haya lobbying, estén negociando entre ellos, es parte del juego del ajedrez político, ¿no? Correcto. Y tiene un costo, pero ese costo tampoco tiene que indexarse a los ciudadanos, a los consumidores y a todos, ¿no? Porque no puede haber una concentración de beneficios y diversificación de costos, ¿no? Perfecto, Jorge. Muchas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a lo que ocurre en nuestro sistema político que está influenciando directamente en la economía. Gracias. Buenas tardes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque económico.